cordial saludo. Somos estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Psicología Social. Mi nombre es Amir Esther Amariz Martínez. Me encuentro con las compañeras María José Brito y Seleini Puchaga. A continuación estaremos socializando uno de los puntos de la guía de aprendizaje de la tarea en curso, realidad social, actitudes y procesos de estigmatización, en la que llevaremos a cabo un análisis crítico, dialogando, respondiendo y debatiendo las preguntas orientadoras de la tarea en curso. La primera pregunta la digo a continuación. ¿Qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, el tema que vamos a debatir a continuación es sobre la estigmatización. Yo entrevisté a una persona de la comunidad y mis compañeras entrevistaron a personas migrantes venezolanas. Pues puedo decir que lo que más me impactó de la entrevista es que fueron percepciones encontradas hacia los migrantes, porque se dicen aspectos positivos, pero también se dicen aspectos negativos. Hay percepciones pues que aportan como que ellos aportan enriquecimiento cultural, emprendimiento y nos aportan nuevas ideas. Pero por otro lado se evidencian también dificultades en las relaciones, como en las relaciones sociales, en los empleos, pues porque ellos de pronto en el momento de realizar sus actividades las van a dejar en un costo más bajo que el que manejamos acá en nuestro país. La situación de salud y situaciones familiares, lo que realmente refleja tensiones en la parte de la comunidad. Esto significa que los prejuicios, que los estigmas se construyen también se construyen a partir de la experiencia que a veces se viven en otras regiones, y que por noticias de pronto lo que permiten es que se vean situaciones negativas, dificultando la integración de los migrantes hacia las personas de nuestro país. Sin embargo, también se resalta que ellos han dado también confianza, y la convivencia permite mejorar las relaciones y favorece obviamente la inclusión de ellos en nuestra sociedad. Bueno, por mi parte, considero que una de las cosas que más me impactó de la entrevista que le realicé a un migrante es cómo esa persona habla de su experiencia, de pronto desde el inicio, cómo salieron desde su país y por todas las dificultades que pasaron. Pasaron por dificultades económicas, dificultades de pronto de vivienda, de no tener dónde vivir o de no tener dónde poder tener a su familia. Y por otra parte también pienso que el impacto fue negativo para los migrantes, especialmente porque, por ejemplo, en mi caso, que vivo en una comunidad, en un resguardo, acá, por ejemplo, la oportunidad de trabajo es muy difícil. No es como, por ejemplo, en las ciudades que las personas pueden adquirir un trabajo, cualquier tipo de trabajo. Acá no, acá las cosas son más difíciles. Y, por ejemplo, los migrantes que llegaron hasta acá tuvieron experiencias y que de pronto son personas que vienen de un país, de una cultura diferente, y que cuando llegaron acá a La Guajira tuvieron que vivir muchas cosas diferentes, tuvieron que aprender a hacer trabajos diferentes que de pronto no realizaban allá y que aquí sí les tocó hacerlo. Eh,
también lo que más me impactó es cómo, las personas de la comunidad, eh, cómo las personas de la comunidad perciben a los migrantes. De pronto los perciben como una persona como una amenaza o como enemigos, porque de pronto son personas que llegaron, eh, que por ejemplo aquí en la comunidad hay poca oportunidad de trabajo y al llegar ellos es como quitarle la oportunidad a las demás personas que ya están aquí de acceder a un trabajo, o sea, por esa parte. Entonces, que también, por hacían, por ejemplo, sus actividades. También me pasa a mí lo mismo con lo que escuché según el relato, que de pronto ellos dejaban su mano de obra, sus actividades en menos valor que las personas de acá de nuestro país. Entonces hay un choque. sí, claro, así es. Bueno, y también, bueno, considero que independientemente a eso, sacando un poco eso, también de pronto las personas o la comunidad eh, rechazan a esas personas o rechazaron a esas personas en el momento que llegaron acá, pero de pronto es juzgando a una persona por la acción de otra. Por ejemplo, sabemos que de pronto sí hubo muchas Claro. personas peligrosas que de pronto llegaron aquí y tuvieron que hacer otras cosas que de pronto no es aceptable en la sociedad, pero que por la acción de una persona pagan todo. Por ejemplo, si hay una persona que hizo algo malo y esa persona es peligrosa, ya consideran a todos los venezolanos o a todos los migrantes como peligrosos, pero entonces nosotros como sociedad y nosotros como personas tenemos como esa responsabilidad de aceptar a las personas no por lo que dicen o no por lo que dicen los demás o no por las acciones que dicen los demás, sino por, por todo lo que demuestra cada persona. Claro, darles el voto de confianza porque también se lo merece, Claro, porque ninguno de nosotros pues, está exento de pasar una situación de esa. En un futuro podemos ser nosotros los migrantes, así o es. también hay muchas personas colombianas que son migrantes, por ejemplo en Estados Unidos, los que migran por el Darién. Ajá. Entonces, no estamos es aquí donde tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser empáticos con esas personas, tenemos que ser solidarios y tenemos que dar pues a la inclusión, porque todos somos seres humanos y todos cabemos. No tenemos que tener esa predisposición con los demás y menos con ellos porque ellos lo dejaron todo, lo que de pronto nosotros tenemos acá. Ajá. La compañera. Hola, bueno, a continuación, bueno, lo que más me impactó es conocer la realidad que viven las personas migrantes, especialmente las dificultades que enfrentan para adaptarse y ser aceptadas en la comunidad. Me llamó la atención cómo muchas veces son juzgadas sin conocer su historia. Claro. Y lo que evidencia la presencia de prejuicios o estigmas en la sociedad. Bueno, vamos con la segunda pregunta que nos hace la guía de aprendizaje y dice, ¿qué similitudes y diferencias encontraron entre las experiencias de las personas migrantes y las percepciones de los miembros de la comunidad? Contar con la historieta que realizamos a partir de la lectura en inglés. Bueno, las similitudes entre las experiencias de las personas migrantes y las percepciones de la comunidad reflejadas en la historieta están en la presencia de prejuicios, de estigma y de estereotipos. Eso pues nos quedó claro a nosotros con respecto a la lectura que hicimos. Tanto en la entrevista como en la historieta se evidencia que los son asociados
en su totalidad, digamos así, o en un porcentaje alto, con la delincuencia o el peligro, que es lo que veníamos diciendo ahorita todas, lo que va a generar siempre el rechazo y la discriminación y la dificultad para que ellos puedan ser integrados a nuestra sociedad. La principal pues diferencia es que la comunidad come en las ideas de pronto que uno de pronto ve en las noticias o en lo que le dijo a uno la otra persona, lo que escuchó de pronto en la vecindad, algo así. Entonces, por el miedo a la desinformación, todos caemos en eso, en el rechazo hacia estas personas. Entonces, la experiencia real del migrante muestra que su salida se debe a comer a factores políticos. Uno de los migrantes que pues salió de su país por problemas políticos, por factores económicos y que al llegar acá a Colombia pues de pronto muchos venían sí, con la visión de quedarse donde familiares, pero igual cuando llegaron hasta por los mismos familiares fueron rechazados y fueron excluidos. Entonces, en eso consiste de pronto esta pregunta en que ellos ellos se han excluido, digamos que hasta ellos mismos, acá ya viéndose acá en otros espacios, en otros entornos, y eso les ha costado la falta de oportunidades. Además, el artículo de Márquez 2025 respalda la idea de que tenemos al evidenciar que hay una relación directa entre la migración y el aumento de crimen y que no solamente cuando llegaron los migrantes acá fue que ese índice de violencia subió y que todo ha sido una desinformación porque todos pues han apuntado a que es por la migración que aumentó la violencia y realmente no es así. Realmente no es así. Ya había una violencia aquí en nuestro país o en los países donde ellos han llegado bien marcada y que no fue solo por su presencia que esta aumentó. Bueno, por mi parte, considero que una de las similitudes que tiene el migrante y la persona de la comunidad es que ambos reconocen que existen dificultades en la convivencia, ya que hubo de pronto una tensión o hubo dificultades de adaptación, de que las personas, de que esas personas interactúen de forma normal, porque de pronto cuando llegaron los migrantes evitaban de pronto convivir con ellos, conversar con ellos, establecer una conversación. Entonces es como que una de las principales similitudes. O sea, no hubo aceptación como tal desde el principio. Por ejemplo, la diferencia sería que de pronto cuando los migrantes hablan desde sus experiencias vividas y el de la comunidad habla de acuerdo a su percepción desde lo que escucha, desde lo que ve, desde lo que dicen las demás personas y no directamente porque lo haya vivido, sino porque lo vio en otra parte, lo vio desde otra forma, desde otra información. Entonces es como que básicamente eso. Bueno, la persona migra como la comunidad reconoce la migración genere cambios en la convivencia. Sin embargo,
evidencia es que la persona migrante vive directamente con las dificultades y la discriminación, mientras que algunos miembros de la comunidad tienen percepciones basadas en estereotipos. Estereotipos. Ajá, sí. Échate para allá. Bueno, entonces seguimos con la tercera pregunta, Échate para allá. que dice que qué conceptos, mínimo 3, Cárgala. de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración. Aparte de mi lectura, que fue la de Alessandro Pisani 2020, el primer concepto uno de los conceptos de esa lectura es el estigma social, que es entendido como el proceso mediante el cual la sociedad asigna etiquetas, lo que venimos socializando desde que comenzamos, que asigna como etiquetas negativas a los migrantes, y esto lo que hace es que lo reduce a una sola condición, y lo que hacen con esto es generar rechazo a esta población. También está el sufrimiento sistemático, habla la lectura, que explica las dificultades que enfrentan los migrantes, que no solamente son individuales, sino producto de la organización social, económica, que pues ellos traen, y que limita sus oportunidades, porque de pronto, imagínate, llegan a un país que también es un país que de pronto no tiene un desarrollo tan alto como digamos, que de pronto nuestro país muchas veces no tiene ni para nosotros, y tener que compartirlo no con 2, 3 migrantes, sino con una población bastante alta. Entonces, ahí comienza la fricción entre los que vienen y los que ya estamos. Y ustedes saben que a raíz de esto, muchos sistemas aquí, sobre todo el de la salud, aquí en Colombia ha colapsado, porque a ellos porque el sistema de salud ha tocado carnetizar a todas estas personas, porque son personas y también se merecen también ser tratados como lo que son, como personas. También habla de la exclusión social, que se manifiesta en las barreras, por ejemplo, para acceder a los empleos, a la salud, a la educación, y dificulta su integración. Todos estos conceptos lo que nos permiten entender es lo difícil que es la problemática de la migración, y que solamente la persona que está viviendo esto es la que sabe, o sea, cuántos sufrimientos saca de ahí, y lo difícil que es llegar y no poder salir en el momento que de pronto nadie quisiera vivir esa. Entonces, eso es lo difícil de pronto de lo que es ser, y lo difícil que es ser migrante. Bueno, desde la lectura que me tocó, que es Berni 2025, en la lectura hay una parte que dice: lo humano, lo digital, lo material, los algoritmos sumados a los medios, literalmente crearon otro mundo en nuestra percepción, en nuestro pensamiento y en nuestra imaginación. Por ello, debe y puede encontrar un espacio propio en el que confrontarse, haciendo hincapié no solo en los aspectos políticos y jurídicos vinculados a la migración, sino también en las necesidades, las emociones, los sentimientos y la percepción que producen los migrantes. Esto quiere decir que de pronto no nos centremos en lo que nos exige la política o lo que nos exige la sociedad, sino también concentrarnos
en cuáles son los sentimientos de esos migrantes, cuáles son las dificultades por las que Claro. están pasando esos migrantes y de qué forma los podemos ayudar, de qué forma los podemos aceptar. Básicamente es lo que quiere decir la lectura. Hay una parte que dice, la sociedad crea una imagen del migrante como diferente y ajeno, y de eso se trata. Nosotros como Claro. personas, como sociedad, somos los que nos encargamos de pronto de darle un concepto o de definir a una persona por lo que de pronto vemos o por lo que dice otra persona o por lo que nos hacen creer. Entonces también esos migrantes... Por la especulación. Ajá, sí, así. Por la especulación. Ajá. En la lectura también dice que el migrante es visto como un enemigo simbólico. El migrante es visto como una amenaza, aunque no exista un peligro real. Entonces, como que Real, exacto. es lo que dice la lectura. La compañera. Compañera Selene. Bueno, desde la lectura seleccionada se puede identificar conceptos como estereotipos, prejuicios y discriminación. Los estereotipos son creencias generalizadas sobre un grupo. Los prejuicios son actitudes negativas y la discriminación son acciones que afectan a las personas. Estos conceptos permiten comprender cómo se construyen las relaciones sociales y cómo surgen situaciones de exclusión. Ok. Tenemos la cuarta pregunta que dice, ¿qué acciones o estrategias psicosociales podrían favorecer la transformación de los migrantes negativos hacia la población migrante? Entonces, para esto, pues, lo que se tiene que aplicar primero que todo es la empatía, la solidaridad, promover espacios de diálogo e integración comunitaria donde los migrantes y la población local compartan sus experiencias, lo que permita romper lo que hablaba la compañera Selene, los estereotipos. También es importante desarrollar campañas educativas y brindar un diálogo que sea efectivo, donde se acabe la desinformación y donde pues nos conozcamos unos a los otros y nos respetemos, porque aquí lo que cabe es eso, o sea, la solidaridad, la empatía y el respeto hacia los demás. Y eso viene de casa y sabemos que así como como queremos respeto, también tenemos que dar respeto. Entonces esto, la manera de llevar a que esta persona, pues, llevarlos a construir confianza, a disminuir los estigmas y fomentar una convivencia basada en el respeto. Simplemente, esa es mi opinión. Pues sí, como lo dice la compañera, como futuros psicólogos, nuestra responsabilidad como tal es promover, educar a esas personas, a enseñarles a de pronto a esa aceptación que necesitan esas personas, generar espacios de diálogo entre migrantes y comunidad, fomentar campañas que visualicen historias reales, que las personas, que nosotros como comunidad y como sociedad escuchemos esas historias y nos pongamos como en contexto a todo lo que de pronto ellos han pasado y por lo que están pasando y por lo que ellos quisieran tener en este momento, que de pronto si está en nuestros alcances ayudarlos o intervenir o ser parte de ese pequeño cambio que ellos quieren, poderlo hacer como futuro psicólogo. Así es. Bueno, algunas estrategias psicosociales para mejorar la situación
Son, así como decían las compañeras, promover la educación, el respeto, el diálogo intercultural. También es importante generar espacios donde las personas pueden conocerse y así reducir los prejuicios, la inclusión y la convivencia. Bueno, te pregunto, ¿qué reflexión personal o colectiva deja este ejercicio frente al papel del psicólogo social en contextos de migración? Bueno, este ejercicio me permitió comprender que el psicólogo social tiene un papel muy importante en la transformación de prejuicios, de estigmas, de estereotipos y cómo debe ser su actuar, digamos que promoviendo la empatía, lo que veníamos hablando, promoviendo la inclusión y que su labor no consiste en analizar la realidad, no solamente consiste en analizarla, sino que también en intervenir para fomentar cambios, para que hayan cambios en las percepciones de toda la sociedad, facilitando procesos de integración y contribuyendo al bienestar de todos, un bienestar sano, al bienestar de la población migrante, con la comunidad en la que se encuentre, con una comunidad que sea receptiva desde la empatía, desde el respeto, desde la inclusión. Bueno, este ejercicio me permite entender que el psicólogo social tiene un papel fundamental en cuestionar y transformar las ideas negativas sobre los migrantes. No solo debemos analizar la realidad, sino también intervenir para reducir la discriminación y promover la inclusión y construir una sociedad más justa. También, para concluir, el psicólogo social actúa como un mediador que ayuda a cambiar la forma en que se percibe, cómo se percibe el migrante, fomentando, por ejemplo, el respeto, la convivencia. Y también una de las reflexiones que me deja es que a veces juzgamos a las personas y a veces tomamos conceptos sin saber de pronto el contexto o por qué situaciones está pasando esas personas. Entonces es como eso, entender y entender la vida de cada persona. Y de qué forma lo vemos y de qué forma lo recibimos nosotros como sociedad y de qué forma como psicólogos, estudiantes, podemos intervenir y ayudar en ese caso. Total, así es. Este ejercicio permite comprender la importancia del papel del psicólogo social en contextos de migración, ya que puede contribuir a transformar los imaginarios sociales negativos y promover relaciones más justas, inclusivas en la sociedad. Bueno, estamos con la pregunta orientadora. Muchas gracias, compañeras, por haber llevado a cabo esta reunión. Muchas gracias. Gracias.